Hola, buenas tardes. En la clase del día de hoy vamos a comenzar ya con un nuevo tema, que es el muestreo aleatorio estratificado. Esta unidad la vamos a dividir en 4 videos y vamos a comenzar ahorita con la parte uno. Dentro de la agenda de lo que vamos a ver hoy, va a ser la introducción al muestreo aleatorio estratificado, los estimadores para este tipo de muestreo, las varianzas de los estimadores y vamos a terminar con los intervalos de confianza. Solo para recordar, en la unidad pasada abarcamos lo que es el muestreo aleatorio simple y estos habían sido los estimadores que nosotros habíamos definido para nuestros parámetros de interés, que principalmente eran 4: la media poblacional, el total poblacional, la proporción poblacional y el total de clase poblacional. Definimos fórmulas para las varianzas y vimos que estas fórmulas tienen o dependen de parámetros poblacionales como la cuasivarianza poblacional y la P y la Q. Entonces, una alternativa fue utilizar los parámetros muestrales, perdón, las estimaciones muestrales para estos parámetros, que es la S gorrito cuadrada y la P gorrito y Q gorrito. La idea del muestreo aleatorio estratificado va a ser la misma. Nosotros vamos a deducir estimadores para cada uno de esos 4 parámetros. Vamos a definir las fórmulas de sus varianzas y vamos a ver cómo se estima cada una de las varianzas. Entonces, ya establecimos que el objetivo de las encuestas por muestreo es maximizar la cantidad de información sobre una población a un costo dado, o coste dado más bien. El diseño más básico es el muestreo aleatorio simple o el muestreo irrestricto aleatorio, que es cuando no hay reposición, que hemos estudiado previamente en la unidad anterior. Este método suele proporcionarnos buenas estimaciones de los parámetros poblacionales a un costo muy bajo. Sin embargo, ahorita ya llega el muestreo estratificado, que en muchas ocasiones es otra alternativa que va a incrementar la cantidad de información que nosotros podemos obtener para un mismo coste dado, ¿no? Entonces, en el muestreo estratificado, tenemos una población heterogénea con n unidades y estas n unidades las vamos a subdividir en L subpoblaciones lo más homogéneas posibles y no deben estar interceptadas entre sí. A estas subpoblaciones las vamos a llamar estratos y cada uno de estos estratos va a tener tamaños poblacionales n mayúscula 1, n mayúscula 2 hasta n mayúscula L, donde L sería el número de estratos, de tal forma que la suma de las poblaciones de cada uno de los estratos va a ser igual a la población total. Bajo esta técnica, nosotros vamos a obtener una muestra estratificada de tamaño n, seleccionando NH elementos de los L estratos, es decir, de la N1 mayúscula vamos a seleccionar N1 minúscula unidades, de la N2 mayúscula vamos a seleccionar N2 unidades, y así de tal forma que la suma de las NH minúsculas va a ser igual a el tamaño de la muestra N. Si la muestra estratificada se obtiene de manera aleatoria simple en cada estrato y de forma independiente, es decir, dentro de cada estrato tomamos un muestreo aleatorio simple, entonces este muestreo se denomina muestreo aleatorio estratificado. Pero en general no hay un impedimento para utilizar diferentes tipos de selección en cada estrato, es decir, pudiésemos en un estrato seleccionar una muestra aleatoria simple, en otro estrato una muestra sistemática, etcétera. Eh, Supongamos que tenemos la siguiente población de estudiantes de diferentes licenciaturas y se quiere investigar la proporción de alumnos que utilizan transporte público, donde vamos a denotar a nuestra variable con un valor de 1 si lo usa y 0 si no lo usa. Este va a ser un ejemplo que vamos a ver para ver cómo funciona el muestreo estratificado. Entonces, supongamos que esta es nuestra lista, ¿no? Nuestro marco muestral. Tenemos 350 alumnos dentro de toda la población y vamos a suponer que conocemos que cada uno de esos alumnos pertenece a una carrera diferente. Entonces, tenemos la información de que los primeros 50 son de la carrera de actuaría o de LA. Luego, del 51 al 150 son de LIS y de 151 a 350 son de LSC.
Y tenemos aquí la variable de respuesta. Recuerden que es 1 si utiliza el transporte público y 0 si no lo utiliza. Bajo un muestreo aleatorio simple, nosotros podríamos obtener una muestra de tamaño n, por ejemplo, y seleccionar a 50 alumnos de la lista anterior sin importar de qué carrera provengan. Es decir, de todo este listado de nuestro marco muestral, vamos a seleccionar 50 de manera aleatoria y con eso vamos a estimar la proporción de alumnos que utilizan transporte público. Esa sería una opción que sería lo que aplicaríamos bajo un muestreo aleatorio simple. O bien una alternativa es que podemos dividir a la población en 3 estratos, donde cada estrato represente una licenciatura y de ahí tomamos una muestra aleatoria simple sobre cada estrato. Es decir, tendríamos el estrato 1 que serían los 50 de actuaría, el estrato 2 que serían los 100 de LIS y el estrato 3 que serían los 200 de LSC. Entonces aquí lo que haríamos es que tomaríamos una muestra de 15 del estrato 1, luego una muestra de 25 del estrato 2 y luego una muestra de 35 del estrato 3. Y la suma de estos 3 elementos sería nuestra muestra aleatoria estratificada, que sería de tamaño 75. En total sería ya nuestra n minúscula, nada más, ¿no? Y sería conformada pues por cada una de estas N1, N2 y N3. Entonces, esto es lo que hacemos en el muestreo aleatorio estratificado. La pregunta sería, ¿por qué hacemos esto? Bueno, hay varios motivos para emplear esta técnica. Los principales los enunciamos a continuación. El número 1 es que puede aportar información más precisa de algunas subpoblaciones que varían bastante en tamaño y propiedades entre sí, pero que no son homogéneas dentro de sí mismas. Es decir, una población completa, digamos, vamos a pensar en un municipio, pudiese ser que su comportamiento sea muy heterogéneo, pero si nosotros dividimos, por ejemplo, y decimos que cada colonia es un estrato diferente, entonces puede ser que el comportamiento dentro de cada colonia ya sea homogéneo. Entonces, la población en total es heterogénea, pero el comportamiento dentro de cada estrato es homogéneo. Entonces, eso nos genera información más precisa. Otro es que su uso adecuado puede generar una ganancia en la precisión, pues al dividir una población heterogénea en estratos homogéneos, el muestreo por estratos tiene poco error debido precisamente a la homogeneidad. Y la estratificación se puede motivar por el requerimiento de estimaciones para ciertas áreas o zonas geográficas. En este caso, cada estrato será un área compacta, por ejemplo, un municipio, una provincia, una colonia. En muchas ocasiones, por la misma naturaleza del estudio que nosotros estamos haciendo, van a nacer pues casi que de manera natural los estratos. Y una vez que ya definimos cómo funciona la técnica, ya nos vamos a ir a los estimadores del muestreo aleatorio estratificado. Entonces vamos a partir de los siguientes dos supuestos. Seleccionamos en cada estrato las unidades para la muestra mediante muestreo irrestricto aleatorio o muestreo aleatorio simple sin reposición. Y la selección se realiza de forma independiente en cada estrato. Entonces, un estimador de un parámetro poblacional puede expresarse como la suma de las estimaciones para el parámetro en los diferentes estratos mediante un muestreo aleatorio simple. Es decir, si recordamos nuestro parámetro poblacional, este lo pudiésemos expresar en términos de una sumatoria que vaya con base en el número de los estratos. Entonces, tendríamos un valor del parámetro en cada uno de estos estratos. Esto lo podemos estimar a través, podemos utilizar el mismo estimador que hemos estado utilizando, que es el de Horvitz y Thompson, solamente que aquí ya sería para cada estrato. Si recordamos la definición del estimador, era la sumatoria de i igual a 1 hasta nk de las variables y, h, i entre la pi, h, i, donde y, h, i es la observación i del estrato h y pi, h, i es la probabilidad de que se seleccione el elemento i del estrato h. Y todo ese estimador pues va a estar sumándose para cada uno de los estratos. H va a ser el número de estratos que nosotros vamos a tener. Perdón, L va a ser el número de estratos y H sería el contador. Teniendo presente que la probabilidad en este caso la asignaríamos para cada estrato, entonces pi hi se definiría como el tamaño de muestra del estrato H entre el tamaño de la población del
estrato H. Y esto nos generaría una fracción de muestreo para cada estrato. Es decir, igual a la fracción de muestreo que habíamos visto en el muestreo aleatorio simple, solamente que ahorita tendríamos una fracción de muestreo para cada uno de los estratos. Y con esto ya podemos definir los estimadores para cada uno de los parámetros poblacionales. Si partimos con el de la media poblacional, por definición del estimador de Horvitz y Thompson, ya sabíamos que teníamos que hacer la parte de arriba, cambiar esa variable por YHI entre N, que sería el tamaño de la población. Y todo eso lo dividimos entre la probabilidad. Entonces, aplicando un poco de álgebra, podemos sacar el 1 menos NH, y esto ya nos queda de la forma del estimador de Horvitz y Thompson. Sustituimos la probabilidad que tiene el elemento UI del estrato H de ser seleccionado, que está dada por NH entre NH. Y resolvemos pues algebraicamente, ¿no? Podemos sacar la NH que no depende, que la sumatoria no depende de este valor, y nos quedaría estas dos sumatorias. Y de aquí, esto ya es la definición de la media muestral, solamente que sería para cada estrato. Entonces, sustituimos por y barra H, que sería para denotar la media muestral del estrato H, y esta NH entre N la vamos a llamar WH, que sería como una ponderación de cada estrato. Entonces ya tenemos que el estimador de la media poblacional estaría dado por la sumatoria, más bien sería un promedio ponderado de las medias muestrales de cada estrato. Bajo esta técnica, el estimador de la media poblacional es la media ponderada de los estimadores de la media de cada estrato, siendo los coeficientes de ponderación, la WH que les había comentado, la definimos como NH entre N. Y pues aquí se va a cumplir que la sumatoria de H igual a 1 hasta L, que es el número de estratos de las WHs, va a ser 1. Al ser una ponderación, pues tiene que sumar 1 a nivel de total. Para el total poblacional sucedería algo igual, solamente que aquí ya sustituimos directamente la probabilidad que nosotros necesitamos, que es NH entre NH mayúscula. De aquí podemos sacar de la sumatoria estos términos y nos queda aquí únicamente la sumatoria de igual a 1 hasta NH de cada observación I del estrato H. Y esto, pues por definición, ya es la media muestral de cada estrato. Entonces, si nosotros aplicamos, bueno, sustituimos por la media muestral, ya tenemos algo de la forma del tamaño de la población del estrato por la media, perdón, por la media muestral de cada estrato, y eso sería igual a la sumatoria de algoritmo de las estimaciones del total para cada estrato. Entonces, para el total poblacional, lo que tenemos que hacer es estimar el total de cada estrato y sumamos todos esos totales y ya listo. Eso es el estimador del total poblacional. Aquí, acuérdense que esto lleva un gorrito, no es el poblacional, es el muestral, el que estimamos a través de la muestra en cada estrato. Para la proporción poblacional, pues veríamos todos en términos de las AIs, que sería equivalente a la media muestral, pero para datos dicotómicos. Entonces, realmente lo que obtendríamos es que la proporción o el estimador de la proporción estratificada va a estar dado por las ponderaciones de las proporciones muestrales de cada estrato. Y equivalente de manera análoga, tendríamos que los estimadores para el total de la clase, del total poblacional, sería igual a la suma de los totales de clase para cada estrato. Entonces, en resumen, esos serían nuestros estimadores. La diferencia que estoy utilizando aquí en la anotación es que a cada estimador le estoy agregando el subíndice ST, que solamente es para mostrar que es un estimador que se obtuvo a través de la técnica de muestreo aleatorio estratificado, ¿no? Y esas serían las fórmulas que nosotros utilizaríamos. Para recapitular, en cuestiones de totales, sería únicamente sumar los totales estimados de cada estrato, y para la media y la proporción sería ponderar o sumar de manera ponderada las medias muestrales de cada estrato o las proporciones muestrales de cada estrato. Ahora bien, nos vamos a la varianza de los estimadores. La varianza de los estimadores está dada por la suma de las varianzas de las estimaciones para cada estrato, ya que el muestreo se realiza de forma independiente en los distintos estratos. Entonces,
ya teníamos la fórmula de la varianza del muestreo aleatorio simple y lo único que tenemos que hacer pues es sustituirla y hacer una suma ponderada para cada una de esas, ¿no? Entonces, las varianzas para cada uno de estos estimadores estarían dadas por estas expresiones de aquí. Es una sumatoria que pues va a estar un poco extensa dependiendo del número de estratos que nosotros tengamos. Igual y vamos a necesitar algún software para poder calcularla, ¿no? Principalmente Excel o puede ser R también. Supongamos que tenemos, no sé, 10 estratos, entonces calcular esa sumatoria sí estaría un poco complicada. Necesitaríamos las varianzas de cada estrato, las fracciones de muestreo de cada estrato, las ponderaciones de cada estrato y luego hacer ese producto y sumarlo para cada uno de los estratos. Entonces, estas son las fórmulas exactas. Este cuadrito está de más aquí. Esta es la fórmula exacta de la varianza, pero ya sabemos que utiliza parámetros poblacionales. La SH y la P son parámetros poblacionales y como no los tenemos, tenemos que utilizar estimaciones muestrales, es decir, utilizamos SH gorrito para SH y la proporción muestral de cada estrato para estimar a la proporción poblacional. De tal suerte que las fórmulas finales para las varianzas serían estas. Y lo que estaríamos haciendo de nuevo es no calcular una varianza exacta, sino que calcular una estimación de la varianza del estimador. Puede sonar como un juego de palabras raro, pero pues eso es lo que estamos haciendo. Y aquí ya todo está en términos de cantidades muestrales, ¿no? Y esas son las fórmulas que nosotros ya estaríamos empleando. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona. Y dice que las granjas de una cierta región se dividen en 4 categorías según su superficie. El número de granjas de cada categoría es 72, 37, 50 y 11. Nos dice que se tomó una muestra aleatoria estratificada de 28 granjas repartidas como sigue. Es decir, en la categoría 1 se tomaron estos elementos y se contó el total de vacas que había en cada granja. Entonces, en la granja 1 hubo 67, en la granja 2 47 y así. Dentro de las que están en la categoría 2 se obtuvieron estos elementos en la muestra y de la categoría 3 estos elementos y de la categoría 4 estos dos elementos. Entonces nos pide estimar el total de vacas productoras de leche, así como el error de muestreo para dicha estimación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Claramente aquí tenemos 4 estratos. Lo primero sería definir cuáles son nuestros estratos. Y aquí, pues por la naturaleza de cómo se está redactando el ejercicio, pues ya vemos que tiene 4 categorías. O sea, las granjas se clasifican en 4 categorías. Por lo tanto, hay 4 estratos. Los tamaños de la población de cada estrato son estos. En el estrato 1 hay 72 granjas, en el estrato 2 hay 37 granjas, en el estrato 3 hay 50 granjas y en el estrato 4 hay 11 granjas. Y de la muestra proporcionada ya vimos que los tamaños muestrales que se tomaron son del estrato 1 de las 72 se tomó una muestra aleatoria simple de 12. De los 37 se tomó una muestra de 6, de los 50 se tomó una muestra de 8 y de los 11 se tomó una muestra de 2. Es decir, en total se tomó una muestra aleatoria estratificada de tamaño 28, que es la suma de cada uno de estos elementos. Entonces vamos a calcular primero las fracciones de muestreo para cada estrato. Estaría dado por el tamaño de la muestra que se tomó entre el tamaño de la población del estrato. Entonces para el estrato 1 nos queda de 0.16, para el estrato 2 de 0.22, para el estrato 3 de 0.16 y para el estrato 4 de 0.18. Entonces, lo que tendríamos que hacer, como estamos interesados en estimar un total, primero tenemos que calcular las medias para que podamos hacer el producto de el tamaño de la población por la media, que es el estimador del total. Entonces, vamos a calcular las medias muestrales tal cual como conocemos para cada estrato. Es decir, sumaríamos para el estrato 1 todos estos elementos y los dividimos entre su n. Luego sumamos todos estos y los dividimos entre n. Todos estos entre n y todos estos entre n, que son esas fórmulas que nosotros podemos ver aquí. Entonces obtenemos estos valores de las medias del número de vacas que hay en cada uno de los estratos. Es decir, en el estrato 1 hay una media de 55.6 vacas, en el estrato 2, 128.5, en el 3, 23.4 y en el 4, 14.
Entonces, el estimador del total de vacas productoras estará dado por esta sumatoria que vemos aquí. Tendríamos que multiplicar la media muestral de cada estrato por el tamaño de la población de dicho estrato y sumar todos esos elementos, ¿no? Entonces sería 72, que es el tamaño de la población del estrato 1 por la media obtenida, más 37 por la media obtenida, y así hasta que terminemos con los 4 estratos, lo que nos daría un total de 10.079 vacas. Entonces, esta sería la estimación para el total de vacas productoras de toda la región. Es decir, ya no solo por categoría, sino ya en total de la región. Y por otro lado, para la fórmula del error de muestreo, pues es la raíz de la varianza. Ya sabemos que va a ser una estimación lo que vamos a calcular y que esta estimación está dada por esta fórmula de aquí. Entonces necesitaríamos calcular SH para cada estrato con base en la muestra que nosotros obtuvimos. Haciendo los cálculos tenemos que la varianza muestral del estrato 1 es 351, la del 2 es 897, la del 3 es 35.4 y la del 4 es 18. Entonces ya tendríamos que aplicar la sumatoria de todos estos productos, que sería algo de este estilo, ¿no? Para el elemento 1 sería esto, y así hasta que nos vayamos al estrato 4. Y eso nos daría un total de 309.500, por lo que el error de muestreo del estimador está dado por la raíz de esta cantidad, que son 566.3 vacas. Entonces, esta es la estimación del error del muestreo para el total de vacas que ya estimamos, perdón, que está aquí. O sea, entonces la conclusión es que tenemos un total de 10.079 vacas y que el error de estimación es de 566.3 vacas. Y así es como nosotros utilizamos el muestreo aleatorio estratificado. Ya para terminar, vamos a ver las fórmulas de intervalos de confianza, que realmente son técnicamente las mismas que vimos en el muestreo aleatorio simple. Para cada uno de los estimadores podemos obtener intervalos de 100% por 1 menos alfa de confianza a través de las siguientes fórmulas. Es decir, sería el estimador más menos el factor de probabilidad por la raíz del error de muestreo. Entonces, lo único que hay que recalcar aquí es que para los casos en donde las muestras no sean lo suficientemente grande, donde ya sabemos que grande es mayor que 30, en lugar de utilizar las zetas de la distribución normal, tendríamos que utilizar las t's de la distribución t, ya que la varianza poblacional se desconoce. Y con esto ya podríamos calcular intervalos de confianza para cada uno de los parámetros. Esto ya sería todo por el video de hoy. En la siguiente clase vamos a ver algo que se conoce como métodos de asignación, que también forma parte del muestreo aleatorio estratificado. Esta fue la parte sencilla, ¿no? Una vez que ya tenemos la muestra, cómo hacemos los cálculos de los estimadores y de sus errores de muestreo. Ahorita lo que vamos a ver es, por ejemplo, nos vamos a ir aquí. Vimos que hubo un tamaño de muestra para cada estrato. Entonces, lo que sigue ahorita es ver cómo determinamos qué tamaño de muestra vamos a seleccionar en cada estrato, y a eso se le conoce como método de asignación, pero ya queda para la siguiente clase.